Bueno, y por cierto que uno de los temas que más ha dado que hablar luego del discurso de Sebastián Piñera fue el enunciado en materia de educación. En este ámbito destacaron, por ejemplo, el kinder obligatorio y el proyecto de ley que buscará la creación de una subsecretaría de educación superior. Claro, vamos a conversar sobre estos temas. Para eso estamos con el director del Centro de Políticas Comparadas de la Educación de la Universidad Diego Portales, Ernesto Treviño. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ernesto, específicamente en materia de educación, lo de hoy, el presidente hace algunos anuncios ahí en esa materia, pero también hace un repaso importante de las políticas aplicadas durante su gobierno. ¿Con qué sensación te quedas tú después de este análisis? ¿Fue un análisis complaciente, crees tú, o fue un análisis bastante certero? Mira, yo creo que en el tono general del discurso, que también baña a la parte de educación, sí, fue un tono muy concentrado en los avances cuantitativos que ha tenido el país, que son innegables y que son importantes. Él mencionó el crecimiento económico y también mencionó en educación un incremento en el gasto público en educación muy importante, dado primordialmente por el aumento en el valor de las subvenciones y por el mayor apoyo a los estudiantes de educación superior, sí, vía becas o bien créditos favorables para los estudiantes después de los escándalos que tuvimos con el CAE, por ejemplo. Y me parece que ahí hay un análisis certero. Sin embargo, cuando uno observa la distancia que existe entre la interpretación que hace el gobierno, el presidente mismo, y la interpretación social, uno ve que lo que existe de por medio es una visión muy distinta del país que se anhela construir. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno en ese caso? Mira, a mí me parece que la visión del gobierno es una visión con un enfoque mucho más económico. Yo te diría que es la visión de la élite económica, de ese 1% que tiene el 30% de la producción nacional y que dice, bueno, tengamos libertad de enseñanza, tengamos libertad de elección, porque ese 1% que tiene el 30% de la producción nacional, obvio que tiene libertad y obvio que puede elegir, ¿sí? Y además, esa libertad... la palabra libertad se utiliza como una especie de artilugio o artefacto para defender otros elementos que no se defienden tan abiertamente como es el lucro en educación. Que el lucro en educación no tendría ningún problema si no se hiciera con recursos públicos que pagamos todos en el país para mejorar la educación de todos en el país y no para que se vayan a manos privadas. Y en ese sentido, porque nosotros escuchábamos al presidente y se destaca bastante, él dice y cree en la sociedad docente, en distintos actores que se hagan cargo de la educación y además también defiende lo que planteabas tú recientemente, que exista la libertad como principio sobre, por ejemplo, que se pueda garantizar la gratuidad, y en eso también fue bastante claro en señalar por qué tenemos que pagarle a los sectores que sí pueden hacerlo. Desde ese punto de vista, ¿qué podríamos analizar de lo que está por venir, de lo que queda de la gestión de Sebastián Piñera, pensando en que hay ahí una diferencia bastante grande con lo que está planteando, por ejemplo, el movimiento estudiantil, quienes sí o sí siguen firmes con el tema de que tiene que haber una gratuidad universal porque lo entienden como un derecho, versus lo que se ha planteado por parte del presidente de la República hoy de confirmar nuevamente que en nuestro país, por lo menos bajo su administración, no se va a avanzar en ese tema? Sí, mira, yo creo que lo que cabe esperar ahora es una inmovilidad en materia legislativa. Yo no veo a los parlamentarios, particularmente a los parlamentarios de oposición, con mucho ánimo de enarbolar, por ejemplo, las banderas del lucro al aprobar una superintendencia de educación superior que en definitiva lo que hace es legislar para hacer legal el lucro en las universidades. Dicen que va a tener pocas atribuciones. Finalmente esta superintendencia, de la cual se ha hablado muchísimo, no va a tener las capacidades efectivas de poder, por ejemplo, fiscalizar y estar constantemente sometiendo una evaluación o, por ejemplo, tener la posibilidad de cerrar una universidad si es que descubren que se está lucrando y no se está, por ejemplo, cumpliendo con ciertos requerimientos de calidad. Eso por un lado, pero por otro lado regula las relaciones entre las universidades y lo que se ha dado en llamar sociedades relacionadas, que son empresas de los mismos dueños de la universidad que ofrecen... ¿Es más retroceso, crees tú? De todas maneras, es más un retroceso. Por lo tanto, yo no creo que las personas en el Parlamento vayan a involucrarse en aprobar
una legislación que a todas luces va en contra de lo que opina el 80-75% de la población. Además, en un año electoral me parece muy difícil. Yo creo que hay otras reformas que no tienen ningún problema para ser autorizadas, como por ejemplo este anuncio que hizo el presidente de hacer el kinder universal y obligatorio. Bueno, ese es un anhelo que yo creo que comparten todos los sectores políticos. ¿Es una buena medida? ¿Sí? Me parece que es una buena medida. Todos, mira, sabemos por la investigación internacional que la educación inicial, particularmente desde lo que llamamos medio menor, acá que son como los 3 años, sí, hasta el kinder, es muy importante en el desarrollo de los niños. Es tan importante que se ha demostrado que si esa educación es de calidad, en el largo plazo mejora sustancialmente las oportunidades de vida, de inserción laboral, social, política, de avance en el sistema educativo de los niños pobres. Por lo tanto, me parece que es una medida excelente. Ahora habrá que velar que se haga con calidad, porque esa es la diferencia. Ese es un punto interesante a analizar, porque para muchos, claro, obviamente es una medida que tiene que ser aplaudida, porque finalmente es un avance. Pero ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, los niños para poder entrar a la enseñanza básica sí o sí tienen que haber pasado por el kinder, y eso significa también que el kinder va a ser financiado, o sea, que va a ser gratis, o que va a estar por lo menos la posibilidad de que todos puedan acceder a él. ¿A eso nos estamos refiriendo en este anuncio? Sí, mira, qué buena la pregunta, porque hay que hacer una distinción. Se generó una especie de confusión respecto de qué significa el anuncio, porque claro, en el 2007 durante el gobierno de la presidenta Bachelet se había aprobado una legislación relativa a kinder, y qué implicaba en ese momento el acuerdo que se llegó en el Parlamento es que todos aquellos padres que quisieran enviar a sus hijos a kinder iban a tener un lugar gratuito y subvencionado en una escuela financiada por el Estado. Y ahora damos un paso más y lo que se dice es obligatorio que los niños vayan a la escuela. Y por lo tanto, si es obligatorio que los niños vayan a la escuela, hay una serie de procedimientos de ley. Por ejemplo, en el caso más extremo, los colegios podrían llamar a los carabineros si es que los niños tienen inasistencias reiteradas para que vayan a ver qué sucede en la casa de los niños. Pero efectivamente va a terminar sucediendo que el kinder va a ser una especie de paso obligatorio para ingresar a la básica. Perfecto. Eso va en línea con esta teoría que plantea el presidente Piñera en esta cuenta pública de este sistema 3x3, en el fondo, de reforzar la educación preescolar, escolar y superior por un lado, y por el otro asegurar financiamiento, calidad y acceso. ¿Le parece a usted una buena manera de sintetizar las necesidades y los focos de atención o los focos críticos a los que debe poner atención la política pública? Mira, a mí me parece que está bien, pero debería ser 3x4. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es la equidad. ¿Sí? Estamos en el país más desigual de la OCDE, por lejos el país con las mayores desigualdades del mundo, donde se han hecho estudios basados en el sistema tributario, en nuestro caso en el Servicio de Impuestos Internos. Y a mí me parece que tendríamos que trabajar mucho más en la equidad, porque además es un concepto bien engañoso. Imagínate tú que el 70% de la producción nacional se reparte entre el 99% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muchas veces gente de clase media alta, actualmente clasificados en el decil más alto de ingresos del país, que tiene 2 o 3 hijos en edad de ir a la universidad, no va a poder financiarlos. Claro. O va a tener que dejar de lado, por ejemplo, el pago de la hipoteca, del dividendo, va a tener que hacer grandes sacrificios. Y a mí me parece que en ese sentido lo que estamos haciendo es bastante impreciso en términos, por ejemplo, de dividir las ayudas en deciles. Las ayudas, me parece a mí, se deberían de dividir en función del ingreso disponible y de las necesidades de esa familia, considerando además que tenemos la educación superior más cara del mundo en relación con nuestra paridad, nuestro poder de compra. Entonces, no se puede dejar en el abandono a un montón de familias que aparentemente por la clasificación de ingresos que tenemos serían como los súper ricos, pero en realidad son familias que se están esforzando por sacar adelante a sus hijos. ¿Qué debiésemos esperar del anuncio de una subsecretaría de Educación Superior? ¿Representa un avance? ¿Qué capacidades podría tener? Y en el corto plazo,
pensando en lo que queda de gobierno, ¿en qué podría transformarse sustancialmente esta subsecretaría de Educación? Bueno, creo que la Subsecretaría de Educación también es un paso muy importante, porque fíjense que lo que ha sucedido es que hemos tenido un crecimiento sin paralelo de la educación superior en nuestro país, y ese crecimiento sin paralelo no ha ido acompañado de una institucionalidad fuerte que plantee políticas, que les dé seguimiento, y tenemos demostraciones de eso por todos lados. La crisis con el sistema de acreditación, esa es una. La crisis que sufrimos con el sistema de financiamiento para los estudiantes en la educación superior. Se llegó a extremos tan absurdos, imagínense, como exigir a los institutos profesionales que se acreditaran con los mismos estándares que las universidades, siendo que su espíritu y naturaleza son diametralmente distintos. A mi parecer, si hubiéramos tenido una subsecretaría de Educación Superior, habría habido un mayor control de esas tensiones que se presentan en el desarrollo y por lo tanto una toma de decisiones más efectiva. La educación técnica, perdón, ha sido el gran ausente tal vez en los últimos debates, porque no escuchamos tanto ni mucho, está ausente también en lo que proponen ciertos candidatos, en lo que escuchamos en el día de hoy, y sabemos que ahí se puede dar un impulso bastante importante e interesante. Cuando hablamos de educación superior, al parecer muchos dejan de lado lo que sucede con la educación técnica. Así es, y fíjate que eso sucede incluso con la educación media, técnica profesional. Sí, claro. Y la educación técnica superior también. A mí me parece que el gran debe en términos de educación técnica, y eso uno lo puede ver en las trayectorias educativas de las personas, es que las personas aspiran a seguir preparándose a lo largo de toda la vida, y tenemos un sistema educativo que se los pone más difícil, ¿sí? Deberíamos de, ojalá con esta subsecretaría, de generar una serie de mecanismos flexibles para que las personas puedan ingresar y salir del sistema educativo en educación superior de acuerdo a sus propias necesidades. Muchos de estos son personas que trabajan, que incluso ya tienen una familia, y que a lo mejor en un plazo más largo que el común de los estudiantes jóvenes que van a la universidad van a terminar una carrera, pero no les estamos proveyendo esas oportunidades. Y me parece que nos hace falta una visión de la educación técnica que no se circunscriba solamente a la educación técnica, sino que también presente otras oportunidades para que la gente siga desarrollándose a lo largo de la vida. Ernesto, considerando el poco tiempo que le queda al gobierno del presidente Piñera, que no hay grandes anuncios que vayan a modificar radicalmente el rumbo que tiene el sistema de educación en nuestro país, ¿cuál crees tú que es el legado que deja el presidente Piñera en materia de educación? Yo diría que el principal legado que deja Piñera, por un lado en lo positivo, es un apoyo financiero importantísimo a la educación, un mayor gasto público, pero por otro lado, en la parte más negativa, yo diría que Piñera se perdió la oportunidad, porque tenía el piso político de su sector, de generar cambios sustanciales en la forma en que conducimos el sistema, para tratar de hacer un sistema más justo, con mayor solidaridad de parte del Estado, y con mayor solidaridad entre los que tienen y no tienen. Esa, me parece a mí, era la gran oportunidad para pasar a la historia como un presidente que hizo una transformación profunda, y la perdió. Le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros, sobre todo analizando uno de los grandes temas, no tan solo de esta cuenta pública, sino que sin duda de este último tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hacemos una pausa, volvemos pronto con más informaciones, no se vayan.